En una pequeña ciudad donde el sol apenas comenzaba a asomarse, iluminando de manera tibia las calles todavía dormidas, vivía Julián, un hombre de 42 años que había decidido dar un giro a su solitaria vida. Después de años vagando entre trabajos insatisfactorios y un apartamento vacío que reflejaba su melancolía, Julián había adoptado a Max, un cachorro de apenas 3 meses, para llenar ese hueco que sentía en el alma. Max, un mestizo de orejas caídas y ojos inteligentes, llegó con la promesa de alegrar las horas y dar un sentido nuevo a la rutina diaria. Los primeros días fueron una mezcla de descubrimientos y errores. Julián, aunque lleno de buenas intenciones, no había tenido experiencia con perros, y Max, curioso y lleno de energía, exploraba cada rincón con la inocencia propia de quien cree que el mundo es un enorme patio de juegos. La vida parecía fluir con una suavidad inesperada, despertaba cada mañana con la sensación de tener un propósito diferente. Paseos, juegos y la simple presencia del cachorro lograban sacar lo mejor de Julián, quien poco a poco comenzaba a sonreír de nuevo. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, la convivencia se tornaba más complicada. Max, como cualquier cachorro, tenía sus momentos de travesura. La jornada laboral exigente de Julián lo dejaba exhausto y menos paciente, y la casa, pequeña y modesta, empezaba a mostrar señales del nuevo desorden impuesto por las patas inquietas y los dientes afilados del cachorro. Fue en una tarde gris de sábado, con el cielo cargado de nubes que parecían anunciar tormenta, cuando el incidente ocurrió. Julián había salido temprano y al regresar, agotado después de una reunión interminable, se encontró con el desastre. Su sofá, aquella inversión que había parecido un capricho innecesario pero que ahora era el centro del salón, estaba destruido, sus telas roídas y espuma esparcida en el suelo. Max, con la lengua afuera, patas manchadas y una expresión confusa, lo miraba sin comprender la magnitud de la ira que empezaba a crecer en el pecho de su dueño. «Max, ¿pero qué te ha pasado aquí?», exclamó Julián, la voz temblando entre la sorpresa y la frustración. El cachorro ladeó la cabeza y dio un par de vueltas sobre sí mismo, incapaz de entender la mezcla de emociones humanas que estaban desplegándose ante sus ojos. Para él, el sofá no era más que un gigante almohadón invitándolo a jugar, a morder, a explorar. No había intención maliciosa, solo ese instinto natural de cachorros por conocer su entorno con la boca. Julián respiró hondo, tratando de calmar una rabia que crecía como una bola de nieve rodando pendiente abajo. Cerró la puerta con fuerza al salir del salón, encendió la luz y se sentó, pasando las manos por el rostro. Pensó en los días desperdiciados, en el tiempo perdido en reuniones que no conducían a nada, y en sus propias frustraciones acumuladas. Max estaba ahí, inocente y vulnerable, pero su error había sido grande a los ojos de Julián. «¿Cómo puede ser tan destructivo?», murmuró, más para sí mismo que para el cachorro. Max se acercó lentamente, y antes de que pudiera reaccionar, Julián tomó la decisión que cambiaría todo. Lo levantó del suelo con fuerza moderada y lo llevó rumbo a la cocina. La nevera, un aparato viejo y apenas funcional, estaba justo allí, y en un impulso momentáneo y absurdo, Julián abrió la puerta, introdujo al cachorro adentro y cerró rápidamente. Los ms de esos segundos parecieron eternos. Max jadeaba, intentando entender qué sucedía, mientras la oscuridad y el frío lo envolvían. Los sonidos de la cocina y la casa se volvieron distantes, amortiguados por el metal de la nevera. Julián, desde afuera, sintió un vacío que empezó a ocupar su pecho, pero también se dijo que era un castigo necesario, un límite que debía poner para educar a Max. Por primera vez ese día, el silencio reinó. Pero la puerta entreabierta dejaba pasar apenas un rayo de luz, que reflejaba en los ojos del cachorro, mostrando un brillo que parecía implorar. Julián retrocedió unos pasos, mirando sin saber exactamente qué hacer, hasta que decidió marcharse y dejar al cachorro solo, pensando que un par de minutos serían suficientes para que Max aprendiera la lección. Minutos después, el frío empezaba a calar. Max lloraba entre jadeos suaves, impulsado por el miedo y la incomprensión. En su pequeño corazón de cachorro, el mundo se había convertido en un lugar oscuro y solitario, una prisión que no pudo entender. Afuera, Julián escuchaba los sollozos y cada ruido, pero mantenía la puerta cerrada, convencido de que él era el único que podía controlar la situación. Sin embargo, no sabía que aquella decisión marcaría un antes y un después para ambos.
Max, envuelto en tinieblas, descubría el verdadero significado del miedo. Julián, por su parte, empezaba sin saberlo a vivir el principio de un arrepentimiento que lo perseguiría durante mucho tiempo. Así terminó aquella primera jornada, con un hombre y un cachorro separados por una puerta metálica, cada uno lidiando con sus emociones. La ciudad seguía adelante, ajena a la tormenta silenciosa que se cocinaba en el interior de aquel hogar. Las sombras crecían, y la historia apenas comenzaba, con la promesa de revelar verdades dolorosas y momentos de una intensidad inesperada que cambiarían para siempre la vida de ambos protagonistas. Al salir de la cocina, Julián dejó la puerta del apartamento entreabierta, sin saber que ese pequeño descuido podría traer consecuencias que jamás habría imaginado. Afuera, un viento frío comenzó a pegar contra las ventanas, y dentro, Max seguía jadeando, buscando con sus pequeños ojos un rayo de esperanza en esa oscuridad inesperada y helada. El hombre encendió un cigarrillo, miró hacia la nevera y por primera vez sintió que el castigo había cambiado de dueño. Y así, con la puerta de la nevera levemente entreabierta, la luz y la oscuridad luchaban por ocupar un mismo espacio, mientras comenzaba a tejerse una historia que pondría a prueba el amor, la culpa y la capacidad de perdón entre un hombre y su mejor amigo. La oscuridad en el interior de la nevera era absoluta y abrumadora. Max, envuelto en aquel frío metálico, trataba de encontrar una posición que le permitiera calmar el temblor que recorría todo su cuerpo. La temperatura descendía rápidamente, y el cachorro sentía cómo sus patitas comenzaban a entumecerse, mientras el aliento se volvía entrecortado y poco a poco menos seguro. El silencio era casi insoportable, roto solamente por sus propios jadeos y quejidos suaves, que no lograban traspasar aquel espacio cerrado al mundo exterior. Recordaba sin poder evitarlo las horas anteriores en aquella casa que hasta ahora había sido su refugio, aunque imperfecto. Las tardes compartiendo juego con Julián, cuando la mano amiga lo acariciaba suavemente detrás de las orejas, y el sol de la ventana convertía su pelaje en un dorado brillante. Pensaba en ese sofá, que para él había sido una invitación para morder y deambular, un juego inocente que ahora se tornaba en castigo y confusión. No entendía la dureza de aquel gesto, la ausencia de esa caricia que lo calmaba tras los días difíciles. En la pequeña celda blanca y fría, Max comenzó a retraerse sobre sí mismo, como intentando guardar toda la energía que le quedaba para aguantar aquella oscuridad sin fin. Su respiración se volvió lenta, entrecortada, y por momentos sentía que los latidos de su corazón eran demasiado débiles para sostenerlo en pie. La sensación del frío era como un manto oscuro que se filtraba hasta su alma, y el miedo, ese sentimiento inesperado que duele desde dentro, se instaló profundamente en su pecho. El recuerdo de los juegos se confundía con la incertidumbre angustiante de por qué había sido abandonado allí. Mientras tanto, al otro lado de la puerta, Julián caminaba inquieto por el departamento. Cada paso resonaba con fuerza sobre el suelo, pero intentaba aparentar normalidad. Sabía que había cruzado una línea, sentía una mezcla de vergüenza y rabia consigo mismo, pero su orgullo le impedía admitirlo o buscar ayuda. Cerraba los ojos cada vez que escuchaba el leve sonido que salía de la nevera, ese jadeo débil, esa súplica sin palabras. En su mente se debatía entre el deseo de reparar lo hecho y el miedo a perder el control. Las horas pasaban y la atmósfera se hacía cada vez más tensa. Julián, atrapado en su propia cárcel emocional, destapaba botellas de alcohol y las tomaba lentamente, buscando olvido en la voz sorda de la radio que emitía canciones viejas y nostálgicas. Entre sorbos y pensamientos enmarañados, se preguntaba si acaso todo estaba perdido, si aquel cachorro tan pequeño podría sobrevivir a su error. Pero la respuesta a esa pregunta le aterraba, y optó por mirar hacia otro lado, sin saber que el silencio no salvaría a ninguno de los dos. Al interior de la nevera, Max sentía que sus fuerzas flaqueaban. Intentó levantarse, movió las patas torpemente, y trató de arañar la puerta, pero sus uñas apenas podían hacer ruido contra el frío metal. En un último intento, buscó su reflejo en la superficie interna, y por un momento pareció reconocer al cachorro que había sido alegre y juguetón. Sus orejas caídas se movieron lentamente, sus ojos, vidriosos, buscaron cualquier señal de luz o de alguna mano amiga que lo rescatara. La sensación de soledad era demoledora, un peso intangible e invisible que aplastaba su pequeño cuerpo. Pero en ese oscuro abismo, también nacía una chispa de resistencia, una que le empujaba a no rendirse, a esperar, a confiar en que aquello no era el final. En el exterior,
Las nubes empezaban a amontonarse en el cielo, y unas primeras gotas de lluvia golpearon las ventanas con suavidad, acompañando el creciente peso del silencio dentro del departamento. Julián, presa del remordimiento y sus pensamientos erráticos, se desplomó contra la pared de la cocina, sintiendo que el mundo se le derrumbaba. Las lágrimas, que él siempre ocultaba tras una fachada dura, comenzaron a brotar sin control. Se culpaba por no haber sido mejor dueño, por no haber tenido más paciencia, y sobre todo, por aquel momento de ira desmedida. ¿Qué he hecho?, murmuró en un hilo de voz, mientras el corazón le dolía en el pecho y la soledad parecía consumirlo. Por primera vez, comprendió que aquel acto de castigo no solo había herido a Max, sino también a lo más profundo de su propia humanidad. Comenzaba a entender que la educación a base de miedo era una prisión en sí misma. El tiempo seguía su curso, implacable, y en ese instante en que Julián tocaba fondo, algo afuera rompió la quietud. Lejanos pasos y un susurro entre vecinos, una intervención inesperada que cambiaría la historia. Alguien en el edificio había escuchado los ladridos suaves y los quejidos lastimeros provenientes de la cocina, no eran típicos esos sonidos para la rutina habitual. Una voz temblorosa llamó al timbre, y posteriormente un equipo de protección animal recibió el aviso. Max, aún en la penumbra de la nevera, sintió que la puerta temblaba. Un clic seco, seguido de una luz intensa y un aire cálido que le acarició el hocico. Por fin, la puerta se abrió con un chirrido largo que pareció liberar no solo el frío, sino el alma misma del cachorro. Allí estaba, temblando, con los ojos desorbitados, pero libre de aquel cautiverio. Era un instante conmovedor, hombres y mujeres lo envolvieron en mantas, hablaron con voces suaves para no asustarlo más, y comenzaron a darle agua y calor. Julián llegó corriendo, con el rostro desencajado. No pudo sostener la mirada de los rescatistas, ni la de Max, que lo reconocía pero al que ahora tenía miedo. Un silencio pesado cubrió la habitación. Para muchos, era obvio que las consecuencias legales llegarían. Para Julián, comenzaba la batalla interna más fuerte que jamás había enfrentado. Mientras los cuidadores se llevaban a Max para una atención médica urgente, Julián quedó solo en aquella casa fría y vacía, enfrentando el eco de sus errores. No sabía aún que ese día marcaría el punto de quiebre en su vida, una línea delgada entre la desesperación y la posibilidad real de redimir su alma y ganar nuevamente la confianza del pequeño que había lastimado. Al cerrar la puerta tras la ambulancia improvisada, se escuchó un último ladrido débil, un grito silencioso que pedía no ser abandonado de nuevo. Julián apretó los puños, notando cómo la culpa quemaba más fuerte que nunca, y la realidad de su responsabilidad comenzaba a calar profundo. Así terminó aquella segunda jornada, con un hombre destruido y un cachorro que, aunque dolido, aún conservaba la esperanza. La historia apenas empezaba a desplegar sus alas, con una fuerza intensa que prometía llevar a ambos personajes a un destino donde el sufrimiento, la empatía y la lucha serían inseparables. El eco de los pasos apresurados resonaba en el pasillo del edificio mientras el pequeño grupo de rescatistas avanzaba hacia el departamento número 4B. La llamada anónima al número de emergencias había activado una cadena de respuestas rápidas y decididas. Nadie esperaba encontrar lo que hallaron aquella mañana gris y nublada, un cachorro encerrado en una nevera, temblando entre el frío y la cuarentena impuesta por una mano que debería ser protectora y amorosa. El apartamento estaba trastocado, con evidentes signos de una disputa interna. El sofá destrozado, retazos de tela y espuma dispersos por el suelo, daban testimonio silencioso de la tensión acumulada. Julián, con las manos temblorosas y la mirada perdida, observaba la escena sin saber dónde colocar las palabras que bullían dentro de su pecho. Su orgullo había sido derribado violentamente por la culpa y la desesperación. «Señor, por favor, necesitamos que se calme y nos explique qué pasó aquí», dijo una de las mujeres del equipo de rescate, mientras avanzaba lentamente hacia Julián, pero manteniendo una distancia prudente. Él asintió débilmente, sin poder responder con claridad. Las lágrimas se formaban en los bordes de sus ojos, y en un gesto que parecía romper una coraza, susurró: yo solo quise que aprendiera. No pensé que sería así, no pensé que le haría daño». Max, cubierto con una manta que olía a hospital y a manos cuidadosas, no dejaba de mirar el rostro conocido a través de sus ojos llenos de miedo y confusión. El tiempo en la oscuridad no solo había dejado una marca física, sino un relato callado de dolor y vulnerabilidad.
Los rescatistas estaban acostumbrados a este tipo de situaciones, pero aquella fue especialmente dura. Con sumo cuidado, colocaron a Max en un transportín acolchonado, mientras otro miembro del equipo comenzaba a tomar fotografías y recopilar pruebas para la denuncia. Era un proceso necesario, un acto de justicia para el inocente que había sufrido tanto. Entre lo profesional y lo emocional, Julián se sentó en un rincón, el cuerpo cansado y el espíritu quebrado. Al mirar a Max, sintió un nudo en la garganta, un reproche silencioso a sí mismo. Sabía que era el origen de aquel sufrimiento, y cada instante que pasaba sin poder abrazar a su cachorro era como un cáliz amargo que debía beber en soledad. Los vecinos, testigos indirectos de aquel drama, comenzaban a salir a sus balcones y ventanas, cuchicheando con sorpresa e incredulidad. Algunos, con rostros compasivos, otros con ojos llenos de juicio. La noticia se esparcía rápido en el barrio. Nadie podía creer que alguien fuera capaz de tal crueldad, ni en los momentos de mayor descontrol. La reputación de Julián empezaba a tambalearse, y con ella su red de apoyo social. Mientras el equipo de protección animal se preparaba para llevar a Max a un refugio especializado, llegó una patrulla policial para iniciar la investigación formal. Julián recibió la noticia de que se abriría un expediente por maltrato animal, un golpe más para su ya frágil estado. La interacción con los agentes fue tensa. Julián, a pesar de la vergüenza y el miedo, intentó explicar con voz bajísima: no fue mi intención. Solo estaba frustrado, solo quería corregirlo. Eso no justifica lo que hizo, señor, respondió con firmeza una mujer policía. Los animales merecen respeto y cuidado, no castigos que los pongan en peligro. El hombre bajó la cabeza, aceptando sin palabras la verdad que le dolía. Por primera vez, la sombra de la culpa se hizo tangible e ineludible. En el refugio, Max fue recibido por un equipo de veterinarios que lo examinaron con minucioso cuidado. Sus pequeñas patas mostraban signos de entumecimiento por la exposición al frío extremo, y su respiración era irregular. Sin embargo, su espíritu, aunque opacado, no estaba roto. Al contrario, dejaba entrever una voluntad silenciosa de sobrevivir que conmovió a todos los que lo atendieron. El veterinario principal, la doctora Cristina, habló con uno de los rescatistas mientras ajustaban un calentador cerca del cachorro: podemos salvarlo. Pero necesitará cuidados especiales. Y mucha paciencia para recuperarse de este trauma. El refugio no solo se convirtió en un lugar físico, sino en un santuario de esperanzas y segundas oportunidades. Max, poco a poco, comenzó a recibir la atención que nunca antes había tenido. La comida suave y nutritiva, los baños cálidos, y las caricias cuidadosas formaban parte de su nuevo mundo, muy distinto del frío metálico que recordaba. Mientras tanto, Julián enfrentaba una serie de notificaciones legales. Una orden de alejamiento le prohibía acercarse a Max durante el proceso de recuperación y juicio. Las multas y las citaciones se acumulaban, simbolizando el peso real de sus actos. Sus amigos y familiares comenzaron a distanciarse, desconcertados ante la imagen que se había formado de él. Era un hombre que, hundido en su propia desesperación, había olvidado qué significa amar y proteger. Una noche, sentado en el frío balcón de su apartamento y mirando las luces de la ciudad, Julián se preguntaba si podría alguna vez enmendar el daño. Las palabras de la policía resonaban en su mente, y con ellas, un deseo incipiente de cambiar. Pero aún quedaba mucho por recorrer. Cuando los altavoces de la televisión vecinal empezaron a anunciar el caso del perro encerrado en una nevera, la atención pública creció. Los medios locales se hicieron eco y la opinión pública comenzó a presionar para que las leyes de protección animal se fortalecieran. Julián sintió el peso de la exposición, y aunque inicialmente se resistía, lentamente reconoció que su historia podría servir para algo más grande, para evitar que otros perritos sufrieran lo mismo. En esa mezcla de caos interior y cambio emergente, la historia de Max y Julián apenas contaba su primer capítulo de verdadero despertar. La justicia comenzaba a tomar forma, pero también la posibilidad de un futuro en el que la compasión fuera la moneda corriente. Por ahora, Max dormía en una camita limpia y rodeado de amor, mientras Julián luchaba contra sus demonios, deseando desde lo profundo que ese pequeño ser pudiera algún día perdonarlo. El destino había cambiado las reglas de su relación, y solo el tiempo podría decir quién aprendería la lección más importante:
que el amor verdadero nunca se impone con miedo, sino con respeto y paciencia. Y justo cuando todo parecía encaminarse hacia un final incierto, un nuevo giro llegó con la visita de Ana, aquella mujer que trabajaba en el refugio, con ojos llenos de determinación y un corazón dispuesto a no rendirse jamás. La historia continuaba, y con ella la promesa de transformación y esperanza. La luz tenue que se filtraba por la ventana apenas lograba romper el silencio pacífico del refugio. Max, envuelto en una suave mantita de franela, dormitaba en un rincón de su pequeño espacio, aún titubeante entre el sueño y la noche del recuerdo helado. Aquel lugar era ahora un refugio seguro, pero su mente, aún infantil, se debatía entre la confusión y el instinto natural de desconfiar. El sonido de pasos suaves resonaba a lo lejos, y una figura femenina apareció en el umbral como un faro de esperanza. Ana, una joven voluntaria con mirada cálida y paciente, se acercó despacio, hablándole con voz baja y melodiosa para no alterarlo. Max levantó la cabeza, sus ojos oscuros y expresivos reflejaban una mezcla de miedo y curiosidad. Al principio retrocedió un poco, como si quisiera protegerse, pero la calma de Ana era diferente, no imponía, sino invitaba. Durante los días siguientes, Max empezó a adaptarse lentamente a aquella nueva rutina que nada tenía que ver con la fría oscuridad que había conocido. Cada pequeño gesto de Ana era una caricia al alma del cachorro. Alimentarlo no solo era una cuestión de nutrición, sino una ceremonia donde las miradas hablaban más que las palabras. Max percibía la ternura sostenida en esos movimientos y aunque su cuerpo aún temblaba al contacto, su corazón comenzaba a oscilar entre la precaución y la esperanza. El equipo de veterinarios lo atendía con dedicación absoluta. Se realizaron chequeos exhaustivos, y a cada pequeña mejoría se sumaba un destello de confianza. Sus patitas, antes rígidas por el frío meticuloso de aquella noche en que fue encerrado, respondían ahora a los movimientos y juegos tímidos con otros perros. Observaba a sus nuevos compañeros, una mezcla de cansancio y alegría en ellos que generaba en Max una envidia dulce. Cada ladrido que escuchaba era como un susurro de libertad y amistad. Sin embargo, el trauma no desaparecía. Max despertaba por las noches con sobresaltos, como si sintiera aún el frío que le calaba hasta los huesos. En sus sueños, la puerta metálica parecía cerrarse una y otra vez, y ese miedo reverberaba en sus gruñidos ahogados. Ana, al escuchar sus quejidos, acudía con suavidad, acariciando su cabeza y susurrándole palabras que él no entendía en su totalidad, pero que en la armonía de su voz hallaba un refugio para su alma vulnerable. El refugio se convirtió en un universo nuevo para Max, plagado de olores diferentes y manos que daban seguridad en lugar de castigo. Allí descubrió el placer de una caricia que no duele, y las pequeñas aventuras de corretear en el patio junto a otros perros. Los momentos de juego eran breves al principio, con vacilación y respeto por sus propios límites, pero poco a poco, como una flor que se abre al sol, Max comenzó a mostrar destellos de aquella alegría infantil que parecía perdida. Había días en los que emprendía carreras cortas, se acercaba a olfatear a los demás y, a veces, hasta dejaba escapar un leve ladrido juguetón. El vínculo que comenzaba a formarse con Ana era la brújula que guiaba su recuperación. Ella percibía cada señal, leía en sus gestos y sonidos los miedos que aún escondía. Con paciencia infinita, le enseñaba que el contacto humano podía ser seguro, que existían manos que no dolían y risas que no amenazaban. En una tarde clara, Ana le llevó un juguete sencillo, una pelota azul que chirriaba levemente al ser apretada. Max la observó con ojos grandes, dudando, y finalmente dio un olfateo cauteloso, seguido de un tímido mordisco. El gesto fue un pequeño triunfo, celebrado en silencio por ambos. Más allá de las atenciones médicas, Max vivía un renacimiento emocional. Cada gesto amable era una semilla plantada en un terreno antes árido. En los ojos de Ana veía la promesa de un futuro distinto, y aunque la sombra del pasado todavía quería aferrarse a él, la voluntad de sanar era ahora más fuerte. Por las noches, cuando el refugio se sumía en el silencio, Max a veces se acercaba con cautela a las ventanas, observando las luces lejanas de la ciudad que seguía su curso indiferente. En esos momentos su mente se llenaba de preguntas silentes. ¿Regresaría alguna vez con Julián? ¿Había un lugar para él donde pudiera sentirse seguro? Aunque el miedo aún anidaba, la esperanza empezaba a pintar con colores nuevos sus sueños. Dentro del refugio, Ana preparaba un cuaderno de notas donde registraba cada avance, cada retroceso.
Sentía que Max no era solo un perro con una historia trágica, sino una historia viviente de resistencia y amor necesario. Hay que protegerlo, pensaba mientras acariciaba sus orejas, porque merece la oportunidad que nunca tuvo. Pero una noche, mientras el sueño invadía el refugio y el silencio era casi absoluto, Max despertó de un sobresalto que no pudo explicar. Afuera, entre sombras y luces, un sonido extraño rompió la quietud, el crujir de una puerta entreabierta y murmullos a lo lejos. Max, inquieto, intentó levantarse pero algo lo detenía, una mezcla de confusión y temor. Su corazón latía acelerado mientras intentaba entender qué estaba ocurriendo en aquel mundo donde había comenzado a encontrar su lugar. El ambiente parecía cargado de preguntas sin respuesta, y aunque el refugio era un baluarte de seguridad, la duda se sembraba en cada fibra del pequeño cachorro. Aquel instante fue un recordatorio de que el pasado aún podía llamar a su puerta, y que su sanación no sería un camino recto y fácil. La relación entre Max y sus cuidadores crecía a pasos lentos, casi imperceptibles, pero firmes. Cada gesto de Ana, cada mirada de comprensión y cada juego compartido tejían una red invisible que sostenía al cachorro y le permitía reconstruir la confianza perdida. En esas paredes, Max aprendía que la ternura podía ser un arma poderosa contra el miedo y la desconfianza. El sol de la mañana siguiente entró por las ventanas con una calidez que parecía prometer un día mejor. Max, ya con energías renovadas, comenzó a explorar con más determinación el espacio. Ana lo miró con una sonrisa suave, conscientes ambas de que el camino de recuperación apenas había comenzado, pero que ya mostraba frutos invaluables. De fondo, la ciudad seguía su marcha, ajena a la historia de aquel cachorro que, con valentía y amor, luchaba por renacer de las sombras del pasado. La mañana en el refugio comenzaba con el susurro de respiraciones suaves y el aguzanado aroma de la tierra mojada por la lluviosa noche anterior. Ana, como cada día, entró con la determinación que envuelve a quienes llevan en sus manos el destino de otros seres. Sus pasos eran medidos, casi reverenciales, al acercarse a Max. En sus ojos se leía la mezcla de cariño y preocupación que inspira cuidar de un alma frágil destinada a reconstruirse. Max, al verla, levantó la cabeza con ese brillo expectante que solo confía en algunos humanos. No era solo el progreso físico el que Ana observaba, sino un movimiento delicado, casi invisible, que hablaba de una transición lenta pero firme en el corazón del cachorro. Había días en los que su mirada parecía adentrarse en ella, buscando tranquilidad, y momentos en los que dudaba, alejándose con silenciosa tristeza. La relación entre ambos se tejía mediante pequeños actos, una caricia cuando el miedo emergía, un juego inventado para despertar la alegría, o simplemente la presencia inquebrantable que disipaba la soledad. Ana, consciente de que cada avance podría ser efímero, celebraba esas pequeñas victorias con una sonrisa tímida y abnegada. Pero aquella mañana no solo traía promesas de rutina habitual. Mientras acariciaba el pelaje suave de Max y le ofrecía un trozo de su comida favorita, Ana notó algo que no encajaba, una marca oculta a simple vista, que revelaba una historia más profunda y dolorosa. Los dedos de Ana recorrieron con cuidado la piel del cachorro, percibiendo una cicatriz apenas visible, un surco que hablaba de otro tipo de sufrimiento, quizás olvidado por el propio Julián o escondido tras la reciente experiencia. Su corazón se apretó al pensar en cuántas veces las heridas invisibles pudieran ser más duras que las visibles, y cuánto había que hacer para sanar no solo el cuerpo sino el alma. Decidió entonces consultar a la doctora Cristina, quien confirmó sus sospechas. Esas marcas eran antiguas, indicios de un pasado complicado y quizás de otras negligencias. La revelación reforzó la urgencia de proteger a Max, de brindarle un entorno estable donde pudiera florecer sin miedo a nuevas traiciones. Mientras Ana anotaba cuidadosamente en su diario, la rutina del refugio seguía su curso. Otros perros, con sus propias historias y cicatrices, correteaban por el patio o aguardaban la atención de los voluntarios. En ese microcosmos de heridas y esperanzas, Max era ahora una prioridad. Pero el refugio era solo un paso en un camino mucho más largo y tortuoso. El vínculo que Ana comenzaba a formar en el día a día con Max ayudaba a construir surcos de confianza donde antes solo había desconfianza y temor. Él, que había conocido el frío de la soledad y el rechazo, comenzaba a mirar a los humanos con otra perspectiva. Cada roce suave, cada palabra amistosa, aunque incomprensible para él, resonaban en su pequeño corazón como una melodía que prometía seguridad. En las tardes,
Cuando el sol regalaba sus últimos rayos, Ana aprovechaba para sacar a Max al patio. Allí, lejos de las paredes que alguna vez lo aprisionaron, Max empezaba a jugar con otros perros. Al principio tímido, su instinto lúdico poco a poco se imponía sobre el miedo. Rápidamente aprendió a esquivar, a perseguir, a ladrar con alegría genuina, y a disfrutar de aquello que siempre debería haber sido normal para él. El refugio, desde la perspectiva de Ana, era un santuario construido con paciencia y amor, pero también un recordatorio constante de las injusticias que sufren tantos animales. La historia de Max quedó entrelazada con la de otros, una cadena donde la esperanza nacía de las manos que decidían no rendirse. Las noches eran otro desafío. Max tenía episodios de ansiedad, despertaba sobresaltado, y en esos momentos Ana estaba lista para calmarlo. Entraba silenciosamente en su habitación, se sentaba a su lado y con palabras suaves y caricias delicadas lograba llevarlo de vuelta al sueño. Era un proceso lento, pero invaluable. A medida que pasaban los días, Ana comenzó a hablar con sus colegas sobre la posibilidad de encontrar un hogar definitivo para Max, pero también consciente de que la historia del cachorro estaba muy lejos de cerrarse. La verdad era que detrás de su sufrimiento había un dueño que ahora enfrentaba consecuencias legales y personales, y que quizá, algún día, podría comenzar a enmendar el daño. La mujer se preguntaba si sería posible reconstruir ese vínculo roto entre Max y Julián, si el amor podía ser más fuerte que el miedo y la culpa. Era una cuestión que rondaba su mente mientras anotaba cuidadosamente cada detalle en sus notas, preparando el camino para una posible reunión que sería delicada y llena de emociones. Pero antes de tomar una decisión, Ana realizó más investigaciones y descubrió que la historia de Max podía ser aún más profunda y compleja de lo que parecía. Había indicios de descuido previos y quizá otros episodios de abandono, razones que explicaban su fragilidad emocional y su desconfianza inicial hacia los humanos. Aquella revelación fortaleció su compromiso. Max no era solo un cachorro maltratado una vez, sino una víctima de un ciclo doloroso que debíamos romper. Ana decidió que pondría todo su esfuerzo en darle la mejor oportunidad posible para sanar y vivir plenamente. Mientras tanto, en su rutina diaria, Ana compartía con Max largas conversaciones silenciosas, empapadas de empatía. El cachorro, aunque incapaz de comprender las palabras, sentía la sinceridad de su voz y el calor de sus manos, lo que lentamente removía los fantasmas que lo acosaban. El vínculo se volvió tan fuerte que en ocasiones Max levantaba la cabeza para buscar su mirada, como buscando una confirmación de que el mundo podía ser otro lugar, uno en donde la ternura no terminaba en dolor. Sin embargo, Ana sabía que el refugio no podía ser el final de esta historia, solo un capítulo necesario en un libro más largo. Por eso comenzó a planear, junto a sus colegas, los próximos pasos para Max, pensando en terapias, encuentros, y en la posibilidad que cambiaría todo para el cachorro y para Julián. Y así, mientras Max continuaba su lenta pero constante recuperación, Ana se convertía en su faro, esa presencia paciente y amorosa capaz de guiarlo hacia la luz después de tanta sombra. La historia ahondaba en ese espacio sagrado donde el cuidado y el amor propiciaban la más pura de las revoluciones, la transformación de un corazón roto en esperanza viva. El reloj en la pared de la pequeña sala de espera marcaba el paso del tiempo con un tic-tac monótono que parecía alargar cada segundo. Julián, con las uñas clavadas en sus piernas y el ceño fruncido, esperaba nerviosamente la llamada que lo guiaría al despacho donde se definiría su destino legal. La semana que había pasado desde la denuncia había sido un torbellino emocional y burocrático, un periodo en el que enfrentó el juicio social y la autoincriminación con la misma dureza. Las paredes eran frías, sin cuadros ni decoraciones, reflejando aquella claridad judicial austera que no admitía excusas ni silencios. Su teléfono vibró varias veces con mensajes, llamadas de abogados, notificaciones de multas, y correos de amigos distantes que preferían no involucrarse. Julián sentía que estaba en el ojo de una tormenta de la que no podía escapar, porque el dolor no solo era externo, sino taladraba su conciencia sin tregua. Cuando alguien finalmente lo llamó para ingresar a la sala principal, sintió una mezcla de miedo y alivio. Allí estaba el equipo legal, abogados severos que le recordaban su responsabilidad y el peso de sus actos, pero también personas que parecían interesadas en su arrepentimiento y posibilidad de cambio. El juez, un hombre de mirada firme pero no ciega a las emociones, tomó asiento y comenzó a exponer los cargos: maltrato animal, negligencia y abuso.
Julián trató de explicar con voz temblorosa lo que había sucedido aquella noche. Contó la historia de un hombre cansado y frustrado que, en un momento de ira, cometió un error irreparable. Un error por el que ahora pagaba con una mezcla de vergüenza y desesperación. Los abogados lo interrumpían para aclarar detalles, y el juez escuchaba atentamente, evaluando cada palabra. Señor Julián, entendemos su estado emocional, pero debe saber que sus actos tuvieron consecuencias graves para Max, un ser indefenso que dependía de usted, dijo el juez con solemnidad. La ley protege a los animales de esas situaciones. Hemos recibido informes médicos del refugio que detallan las heridas y el estado emocional del cachorro. ¿Cómo explica usted esta situación? Julián tragó saliva y respondió, no tengo excusas, solo sé que lo amo y que deseo hacer las cosas bien, si me dan la oportunidad. Aquellas palabras provocaron suspiros en la sala. El juez solicitó un informe psicológico para evaluar a Julián, y ordenó que se aprobara la supervisión de su conducta mediante asistencia a terapias de control de la ira y talleres de cuidado animal. Además, lo condenó a una multa significativa y le prohibió acercarse a Max mientras se llevaban a cabo los procesos legales. Esta última orden fue quizás la más dolorosa para Julián, quien sentía que cada día de alejamiento amplificaba la distancia que ya su error había impuesto. En su mente se repetían escenas de Max encerrado en la nevera, aquellas imágenes que se grababan indelebles en su memoria. Fuera de la sala, Julián se encontró con Ana, la mujer del refugio que hacía las veces de enlace entre ellos y Max. Ella le habló con calma, pero con firmeza, explicándole que Max estaba bajo cuidados intensos y que cualquier contacto tendría que esperar hasta que el cachorro pudiera procesar el trauma. Max no olvida fácilmente, Julián, dijo a Ana, pero hay esperanza si usted está dispuesto a cambiar y demostrarlo. Aquella conversación, aunque breve, marcó un antes y un después para Julián. Por primera vez, enfrentaba sus errores con sinceridad y sin excusas. Ana le entregó folletos para las terapias, y un sentimiento de responsabilidad renovado comenzó a tejerse en su interior. Cada día que pasaba, Julián asistía a sesiones donde aprendía sobre el respeto hacia los animales, técnicas para manejar la ira y sobre la importancia de la empatía. Por momentos, sentía que sus muros internos se resquebrajaban, y aunque era un camino difícil, una luz comenzaba a brillar entre tantas sombras. El demandado comenzó también a investigar, leer y reflexionar sobre la naturaleza canina, entendiendo lo mucho que había ignorado. Su concepción de Max fue cambiando, dejando atrás la figura de un perro travieso, para adoptarla de un ser vivo con necesidades y derechos. Pero la presión social y familiar seguía siendo fuerte. Algunos amigos lo señalaron con frialdad, cuestionando su capacidad como persona. En el trabajo, el ambiente se volvió tenso y Julián decidió tomar una licencia para enfocarse en reparar su vida personal. Esa decisión fue vital para reencontrar el equilibrio y la humildad que había perdido. Una tarde, mientras caminaba solo por un parque, Julián se detuvo en un banco y observó a un grupo de perros jugando con sus dueños, cada uno feliz y protegido. Se imaginó a Max corriendo libre entre ellos, y ese pensamiento le desgarró el alma. Fue en ese instante cuando le prometió, aunque sin saber cómo ni cuándo, que lucharía por recuperar aquel vínculo roto. En paralelo, el refugio enviaba reportes y fotos a la fiscalía. Max, a pesar de sus progresos, aún sufría episodios de ansiedad, y la recuperación no sería un proceso sencillo ni lineal. Ana y el equipo de protección animal insistían en que para que Max pudiera volver con Julián, este debía demostrar un cambio genuino y sostenido. El proceso judicial avanzaba lento, con audiencias, evaluaciones y debates en los que se discutía no solo el castigo, sino el camino hacia la rehabilitación y la reinserción que podría dar un sentido diferente a todo. Un día, tras la cuarta sesión de terapia, Julián recibió una llamada inesperada. Era Ana, quien le proponía una reunión para conversar sobre la posibilidad de una visita supervisada a Max. La noticia le removió las entrañas, era la primera oportunidad real de acercarse de nuevo al cachorro, aunque con extremas precauciones. El corazón de Julián latía acelerado, pero también con miedo. Sabía que en ese encuentro no solo se jugaría su esperanza sino la respuesta de Max a su presencia, después de haber vivido el peor castigo imaginable. Ana le explicó que el encuentro sería en el refugio, en un ambiente controlado, con la presencia de psicólogos y entrenadores especializados. Julián preparó su mente y su espíritu con horas de meditación y lectura,
tratando de ser la persona que Max necesitaría en ese momento. La ansiedad y la culpa se mezclaban en un cóctel difícil de digerir, pero ninguna de esas emociones pudo apagar la llama de la esperanza que ahora ardía con intensidad en su interior. El proceso judicial continuaba, pero Julián aprendía que la justicia no es solo castigo, también es oportunidad, reparación y transformación. Cada paso dado en ese camino era una batalla contra sus propios demonios, y una demostración de que un error, por grave que sea, no tiene por qué definir el resto de su vida. La historia de Julián y Max comenzaba a pivotar hacia un futuro que, aunque incierto, podía abrirse a la luz y el arrepentimiento no se quedaba solo en palabras, sino que se convertía en acciones y en amor verdadero. Y en ese tramo de esta historia marcada por la ley y la redención, apareció nuevamente Ana, la mujer que con su mirada firme y tierna, se convertiría en la conexión indispensable para que ambos pudieran encontrarse y tal vez sanar. La mañana era fresca y luminosa cuando Julián llegó al refugio. Aquel día pesaba en su pecho con la intensidad de un recuerdo latente y la expectativa de un encuentro que podía cambiarlo todo. Caminaba con pasos seguros, aunque su interior bullía en una mezcla de nervios y esperanza. Era la primera vez que, tras semanas de distancia y proceso judicial, iba a ver a Max nuevamente. Al atravesar la puerta, fue recibido por Ana, cuyos ojos transmitían una mezcla de compasión y determinación. Ella le explicó que el encuentro sería bajo estricta supervisión, en un entorno controlado para garantizar que Max se sintiera seguro y que aquel momento no se volviera traumático para el cachorro ni para él. También lo acompañarían 2 psicólogos y un entrenador canino, expertos en manejar situaciones delicadas, para actuar en caso de cualquier reacción inesperada. Julián respiró profundo y asintió. Su mirada quería absorber cada detalle del lugar que había sido el nuevo hogar de Max, un espacio lleno de vida, aromas y sonidos a los que el pequeño cachorro se había ido acostumbrando poco a poco. Sentía un extraño nudo en la garganta, casi como si el peso de todo lo acontecido se concentrara en ese instante. Al comenzar el encuentro, Ana llamó a Max, quien apareció tímido desde un pequeño salón adyacente. El cachorro, aún con rastros de desconfianza en sus ojos, observó a Julián con cautela, sin apartar la cola ni levantarse, como evaluando cada movimiento. La tensión en el aire era palpable. «Tranquilo, Max», susurró Ana, con voz suave mientras acariciaba el lomo del perro para infundirle seguridad. Julián se arrodilló lentamente, sin movimientos bruscos, y extendió una mano temblorosa hacia Max. Por un instante, el cachorro se mantuvo inmóvil, con la respiración agitada y el cuerpo tenso, pero luego, en un acto que nadie esperaba, ladeó el hocico y olió la mano de su dueño. Aquello fue como un río que lentamente comienza a deshielarse en primavera. El ambiente se relajó levemente cuando Max dio pequeños pasos hacia adelante, tocando con su hocico la palma abierta de Julián, que sentía vibrar su corazón con una mezcla de alivio y temor. Pero el momento de ternura duró poco. Al escuchar un ruido súbito en el pasillo, Max se sobresaltó y retrocedió bruscamente, lanzando un leve ladrido y ocultándose tímidamente tras Ana. La situación cambió de repente y el aire se cargó de nerviosismo. Los psicólogos y el entrenador intervinieron rápidamente con técnicas suaves para calmar al perro, jugando con sus juguetes favoritos y hablándole con voces tranquilizadoras. Julián, por su parte, permaneció inmóvil, tratando de no forzar nada, consciente de que aquella reacción era parte del proceso. Ana apartó a Julián con delicadeza y le susurró: «Esto es normal, Max aún asocia momentos difíciles contigo, pero hoy hemos dado un paso importante». Pasaron los minutos y, tras varias rondas de acercamientos pausados, el cachorro comenzó a mostrarse más relajado, permitiendo que Julián le acariciara lentamente el lomo y las orejas. Fue una danza de confianza frágil que poco a poco se fortalecía con cada contacto, con cada palabra suave pronunciada. «Max, yo estoy aquí para cuidarte», dijo Julián en voz baja, sus ojos fijos en los de su perro. «Te lo prometo». Los ojos de Max mostraban un brillo diferente, una mezcla de miedo, curiosidad y ese deseo innato de confiar. Había algo en el aire, un cambio que comprimía semanas de distancia y sufrimiento en pocos instantes de esperanza. Sin embargo, cuando parecía que el vínculo renacía, un sonido inesperado hizo que Max se pusiera en alerta. Alguien abrió una puerta cercana con estrépito y el perro, asustado, salió corriendo hacia el rincón más oscuro de la sala, temblando. Julián sintió que la angustia lo penetraba de nuevo,
pero Ana y el equipo actuaron rápidamente, logrando calmar a Max con su presencia y demostrando que, aunque el camino fuera incierto, la paciencia y el cuidado podían guiar a la recuperación. Tras aquel episodio, Julián decidió quedarse a solas con Max un rato más, sin movimientos apresurados, simplemente ocupando el espacio con serenidad, para que el perro aprendiera que volver a confiar no era una cuestión de palabras, sino de acciones constantes. Mientras acariciaba lentamente el pelaje del cachorro, Julián pensaba en todo lo que había ocurrido, en sus errores, en el daño causado, pero también en la posibilidad de reparar aquello que parecía roto. Reflexionaba sobre lo que había aprendido durante todos esos días, que el amor no se impone con castigos, que el respeto es la base de cualquier vínculo, y que la empatía debe ser la brújula que guía sus acciones a partir de ahora. Ana, observando la escena, sintió que el trabajo que hacían valía cada esfuerzo. Sabía que aquel primer encuentro no era un final, sino un principio delicado, lleno de retos pero con el potencial de transformar vidas. Cuando al fin Julián se levantó para despedirse, Max lo siguió con la mirada, inquieto pero menos temeroso que antes. Julián comprendió que el camino hacia la redención sería largo y sinuoso, pero que ese primer paso había abierto una rendija de luz en medio de tantas sombras. En el exterior del refugio, un viento suave acariciaba las hojas caídas y las calles llenas de vida. Julián salió con la promesa grabada en el corazón de nunca más repetir los errores del pasado. Max, desde el interior, dejaba escapar un leve suspiro, como si también él comprendiera que ese día había comenzado a escribir otro capítulo, uno donde el miedo daba paso, lentamente, a la esperanza. La historia seguía, con sus pausas y acelerones, sus derrotas y victorias silenciosas. Pero aquella mañana había sido un punto de inflexión, un encuentro que convocaba el poder infinito del perdón y la voluntad de sanar juntos. Julián despertaba cada mañana con una mezcla abrumadora de emociones. La culpa por el daño causado a Max seguía viva, punzando en su pecho, pero junto a ella comenzaba a germinar una semilla de esperanza y determinación. Su vida ya no era la misma y, aunque el camino hacia la redención se mostraba empinado y lleno de obstáculos, estaba dispuesto a recorrerlo paso a paso. Desde aquel primer encuentro en el refugio, Julián se comprometió a asistir a todas las sesiones terapéuticas requeridas. Cada una se convirtió en una herramienta indispensable para desarmar las capas de frustración y agresividad que habían sido construidas durante años, y para entender la importancia fundamental del respeto hacia la vida, en todas sus formas. En el proceso, aprendió que la ira podía ser canalizada y que el amor verdadero no era una cuestión de castigo, sino de paciencia, comprensión y protección. Estos aprendizajes los llevaban no solo a sus encuentros con psicólogos y entrenadores, sino también a cada instante que pensaba en Max y en el momento en que pudiera volver a verlo. Leía libros, asistía a talleres sobre comportamiento animal y se informaba acerca de las mejores prácticas para criar a un perro sano y feliz. Su transformación interior estaba teñida de un deseo genuino de reparar aquel vínculo que había roto en un acto de ignorancia y desesperación. Mientras Julián emprendía esta tarea personal, Max también experimentaba su propia evolución. En el refugio, bajo la atenta mirada de Ana y el equipo, el cachorro recuperaba lentamente la confianza perdida. Los días tediosos y el miedo sutil daban paso a momentos de alegría espontánea. Max ya corría con otros perros en el patio, jugando con entusiasmo y dejando escapar sus primeros ladridos de verdadera felicidad en semanas. Ana se volvió más que una cuidadora para el pequeño, era su apoyo incondicional, una mano amiga y segura que sabía cómo guiarlo en sus miedos. Observaba con una mezcla de orgullo y emoción sus progresos, cómo su pelaje brillaba más, cómo su mirada comenzaba a contener ese destello puro que solo los animales felices pueden mostrar. En las sesiones conjuntas, cuando Julián visitaba el refugio bajo la supervisión de profesionales, se notaban cambios sutiles. Max ya no temía acercarse tanto, se permitía recibir caricias sin retroceder y aceptaba la presencia de Julián con mayor naturalidad. Era un equilibrio frágil, delicado, como un cristal valioso que podía romperse si se apuraba el proceso. El hombre comprendió que la recuperación no era un sprint, sino una caminata paciente donde cada gesto contaba. Dejó de exigir demasiado rápido y comenzó a observar, a escuchar y a aprender a comunicarse con su lenguaje corporal, a valorar los pequeños avances sin impaciencia. Una tarde, en uno de esos encuentros, Julián llevó una manta vieja que olía a su casa. La colocó en el rincón favorito de Max y le habló con voz pausada, llena de sinceridad. «Quiero que sepas, amigo,
que estoy aquí para ti, para cuidarte y protegerte. Me equivoqué y te hice daño, pero no volverá a pasar. Max se acercó, olió la manta y, con una confianza que el hombre no esperaba, apoyó la cabeza sobre sus rodillas. Fue un instante de conexión pura, un breve suspiro de un amor reconstruido contra viento y marea. Durante ese proceso, Julián también tuvo que enfrentar la incomprensión de su entorno. Algunas personas no lograban perdonarlo, otras simplemente no entendían que estaba intentando cambiar. Él, sin embargo, no buscaba la aprobación externa, sino la oportunidad de redimir su error y ser una mejor persona para Max y para sí mismo. Al salir del refugio siempre llevaba consigo la sensación de responsabilidad renovada, pero también una gratitud profunda hacia quienes lo apoyaban a lo largo del camino, Ana, los entrenadores y todos aquellos que confiaban en que la historia podía tener un final distinto. El refugio se convirtió en el espacio donde la paciencia y el amor enseñaron que la empatía podía curar heridas invisibles. Max aprendía que el contacto humano podía ser un refugio, y Julián entendía que el respeto hacia la vida animal era el pilar de su propia humanidad. Pero la senda de la superación aún estaba llena de desafíos. Un día, cuando la confianza entre ambos parecía consolidarse, Julián recibió una llamada inesperada del refugio. Una posible adopción para Max estaba siendo considerada por otra familia. Esa noticia agitó su corazón con una mezcla de miedo y desesperanza. No estaba seguro de si podría enfrentar la pérdida definitiva de aquel ser que, a pesar del daño, había logrado amar. Ana, notando su angustia, le explicó con delicadeza que todo debía hacerse pensando en el bienestar de Max, y que la seguridad y la felicidad del cachorro debían ser la prioridad absoluta. En ese momento, Julián tomó una decisión que marcaría una nueva etapa, luchar con todas sus fuerzas para demostrar que era digno del amor y la confianza de Max, sin presiones ni expectativas egoístas. Así, redobló sus esfuerzos en las terapias, en la educación sobre cuidados y en fortalecer su vínculo con Max con respeto profundo. Aprendió a escuchar sin juzgar, a ofrecer espacio sin dejar de estar presente, a querer sin exigir. Las visitas periódicas al refugio se convirtieron en rituales sagrados, escenas donde el perdón y la paciencia se manifestaban en cada mirada y en cada roce pausado. Max, por su parte, ya no era un símbolo de dolor, sino un reflejo vivo de transformación y esperanza. En una de esas visitas, Ana convocó una reunión para informar sobre los próximos pasos, la posibilidad real de que Max pudiera regresar a casa, siempre bajo supervisión y con un plan de seguimiento riguroso. Fue un momento de emoción contenida, de compromiso renovado. Julián sintió que el proceso, con sus altos y bajos, estaba llegando a un punto crucial. Sabía que aún quedaban pruebas y obstáculos, pero también había descubierto en sí mismo una fuerza que no sabía poseer, un amor capaz de sanar lo que parecía roto. Así, cada día que pasaba se transformaba en una batalla silenciosa pero decisiva, un camino de heroísmo íntimo donde el perdón, la humildad y la voluntad eran las armas que Julián empuñaba para reconstruir lo perdido. La historia de Julián y Max avanzaba hacia un capítulo donde la esperanza brillaba más fuerte que nunca, pero donde aún acechaban sombras y decisiones difíciles por tomar. Y en ese instante de avances y dudas, una llamada llegó al refugio que podría cambiarlo todo, poniendo en el horizonte una prueba inesperada que pondría a prueba el amor, el compromiso y la fuerza de ambos protagonistas. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas del pequeño despacho donde Julián esperaba sentado, con las manos entrelazadas y la mirada fija en un punto invisible. Había llegado un momento crucial, ese instante en el que las decisiones tomadas no solo afectarían su vida, sino también la de Max, el cachorro que había aprendido a amar y a respetar después de tanto sufrimiento compartido. El silencio era pesado, cargado de incertidumbre y de preguntas que parecían no tener respuestas fáciles. Los días previos habían estado cargados de emociones intensas y reflexiones profundas. Julián había recorrido un camino arduo de terapia y aprendizaje, alejándose de la ira que una vez dominó su carácter y construyendo una nueva relación basada en la comprensión y el cuidado. Sin embargo, el proceso judicial seguía avanzando, y con él, la posibilidad de que Max fuera entregado a otra familia o, peor aún, de perderlo para siempre. Una llamada reciente del refugio le había presentado una encrucijada. Una familia interesada en adoptar a Max había mostrado una fuerte intención y parecía ofrecer un hogar estable y seguro. Julián debía decidir si estaba preparado para luchar por recuperar a Max o si debía aceptar dejarlo ir, poniendo por delante el bienestar del cachorro,
incluso a costa de su propio dolor. Cada noche, antes de dormir, Julián repasaba esa pregunta, sintiendo que una parte de su corazón se desgarraba en el intento por encontrar la respuesta justa. Amar, entendió, no era solo un acto de posesión, sino una entrega profunda, a veces dolorosa, donde la felicidad del otro debía estar por encima de las propias necesidades. En aquel despacho, atendiendo a los consejos de Ana y los terapeutas, Julián reflexionó sin máscaras ni excusas. Sabía que su amor por Max era genuino, pero también que el apego ciego podía ser un obstáculo para la sanación real. ¿Podría dejar ir a ese cachorro que había sido su culpa y su esperanza a la vez? ¿Sería capaz de aceptar que, aunque amara, el bienestar de Max requería sacrificios? Ana estaba a su lado ese día, sosteniéndole la mirada con una mezcla de empatía y firmeza. Es la decisión más difícil que uno puede tomar, le dijo con voz pausada, porque a veces amar significa soltar. Pero también puede significar luchar con toda tu fuerza para demostrar que eres lo que Max necesita. Julián asintió en silencio. Había pasado noches enteras pensando en cada palabra, en cada gesto compartido con Max, en las miradas llenas de miedo que poco a poco se habían transformado en destellos de confianza. Recordó aquel día en que Max apoyó su cabeza en sus rodillas, el primer gesto de aceptación tras tanta distancia y dolor. Se preguntaba si ese vínculo, aún frágil, podría resistir una traición más, la traición del abandono voluntario. Sin embargo, algo dentro de él susurraba que la verdadera fuerza residía justamente en permitir que Max encontrara la felicidad, aunque no fuera a su lado. Esa mañana recibió una visita inesperada, el nuevo equipo de psicólogos del refugio, que disponían de informes detallados sobre Max y su estado emocional, quería entrevistarlo para evaluar su capacidad de ser nuevamente el cuidador. Las preguntas fueron incisivas, buscando sondar el compromiso real de Julián. Él habló con profundidad y honestidad, sin esconder sus miedos ni sus esperanzas. Mi error fue grave, confesó, pero he cambiado. No solo deseo recuperar a Max, sino ser el hombre que él necesita, uno que le ofrezca protección, cariño y respeto. Estoy dispuesto a hacer todo lo necesario para demostrarlo. Una de las psicólogas asintió lentamente, con una mezcla de reconocimiento y prudencia. Esa es la base, señor. Pero el compromiso debe ser constante y visible. Max debe sentir que puede confiar en usted sin temor. Los días pasaron con la tensión de quien camina por la cuerda floja entre el miedo a perder y la esperanza de ganar. En cada visita al refugio, Julián se enfrentaba a la mirada de Max, intentando leer en sus ojos si aquel lazo reconstruido era lo suficientemente fuerte para resistir el tiempo y las circunstancias. Un día, mientras los rayos cálidos del sol penetraban por las ventanas, un anuncio formal llegó desde la fiscalía: había una audiencia para decidir el futuro de Max. Julián sintió que su mundo pendía de un hilo, como si cada segundo fuera una eternidad cargada de incertidumbre. Llegó el día señalado. En una sala abarrotada de testimonios, documentos y emociones, se presentaron las partes involucradas. Síndicos, abogados, veterinarios y testigos de la recuperación de Max expusieron con detalle la situación. Ana habló en nombre del refugio, destacando los avances del perro y la voluntad manifiesta de Julián por cambiar. Finalmente se abrió la palabra a Julián. Con voz firme, aunque con los ojos vidriosos, reiteró su compromiso. Explicó su labor para superar las causas que lo llevaron a aquel fatídico momento y su deseo de construir un nuevo presente con Max. El juez, luego de escuchar todos los testimonios, dictaminó que la devolución debería ser gradual y bajo estricta supervisión, con un plan de seguimiento que asegurara el bienestar del cachorro y la estabilidad emocional de Julián. También estableció que cualquier incidente podría revertir la decisión. El alivio fue inmenso, pero la responsabilidad se hizo tangible al instante. Poco después, Julián volvió al refugio para reunirse con Max. Esta vez, el cachorro parecía más tranquilo, más dispuesto a explorar aquel vínculo frágil pero prometedor. Las caricias, las palabras, los juegos suaves formaban parte de una nueva coreografía donde ambos aprendían a escuchar y respetar. Pero la historia no estaba exenta de sombras. Apenas 2 semanas después, Julián recibió una llamada inesperada: Max había desaparecido. Había sido visto por última vez en el refugio, pero nadie sabía dónde estaba ahora. La noticia cayó como un mazazo, hundiéndolo en un abismo de desesperación y culpa.
Desató una búsqueda frenética, movilizando vecinos, voluntarios y autoridades. Cada minuto era una tortura mientras caminaba por la ciudad gritando el nombre de su amigo, esperando encontrar esa mirada que alguna vez le había perdonado y le había confiado un nuevo comienzo. En medio de aquella angustia, Julián comprendió que la verdadera prueba no era solo recuperar a Max, sino enfrentarse a sus miedos, a sus errores y a la incertidumbre con la misma valentía con la que había comenzado su camino de redención. La historia, que parecía encaminada a un final feliz, se teñía ahora de misterio y tensión, y en el corazón de Julián la única certeza era que su lucha no había hecho más que comenzar. El destino de Max estaba en juego, y con él, la posibilidad de que ese amor reconstruido sobreviviera a las más duras pruebas. La noche caía sobre la ciudad con un manto oscuro y silencioso que parecía envolverlo todo en un suspiro contenido. Julián caminaba sin rumbo fijo por las calles, la ansiedad marcando cada paso y su mente hundida en un torbellino de pensamientos y emociones. Max, el cachorro que había marcado la transformación de su vida, ahora era una sombra escapada entre sus dedos, un misterio que él luchaba por resolver mientras su corazón se desangraba en la incertidumbre. Las horas previas a su desaparición habían sido de rutina contenida, con visitas supervisadas y palabras que buscaban reconstruir el delicado vínculo roto tiempo atrás. Sin embargo, el hecho de que Max pudiera ahora moverse libremente generaba nuevas dudas y temores, un temor que se convirtió en realidad de la peor manera, la ausencia del perro. La búsqueda comenzó como un impulso frenético. Julián recorrió cada esquina, cada parque, cada callejón donde Max podría haberse escondido o perdido. La ciudad entera parecía un laberinto en el que se perdía junto a su amigo, con la esperanza como único faro para guiarlo en aquel oscuro camino. Vecinos, voluntarios, policía y rescatistas se unieron a la búsqueda, conscientes de que no solo se trataba de un perro, sino de una historia de vida y redención que pendía de un hilo. Las noches eran largas, y cada sonido activaba una emoción diferente, la esperanza, el miedo, la tristeza. Julián recordaba cada momento compartido, cada mirada que Max le había regalado, y mientras la ciudad dormía, él no podía evitar pensar en qué estaría sintiendo el cachorro, perdido y asustado en un mundo desconocido. En medio de la desesperación, una llamada inesperada cambió el rumbo de los acontecimientos. Un vecino que había visto a Max vagando cerca de un antiguo parque al borde de la ciudad informó que el cachorro estaba a salvo, aunque parecía cansado y desconfiado. Esa noticia levantó el ánimo de la búsqueda, y Julián se apresuró hacia el lugar, guiado por una mezcla de emoción y temor. Al llegar, encontró a Max sentado bajo un árbol, la mirada alerta pero menos aterrorizada que en esas primeras semanas. La escena fue intensa, un encuentro donde el tiempo pareció detenerse. Julián se arrodilló lentamente, cuidando cada movimiento, y con palabras dulces fue ganando poco a poco la confianza de Max. El cachorro se acercó finalmente y apoyó su cuerpo contra el hombre, como si supiera que, a pesar de todo, ese era su refugio absoluto. Aquel reencuentro fue un momento cargado de emociones encontradas. Julián lloró en silencio, con la sensación de haber recuperado una parte esencial de sí mismo. Max, en su inocente vulnerabilidad, parecía entender que la vida les daba una segunda oportunidad. Pero esta vez, la historia tendría que ser diferente. El retorno a casa fue un paso lento y medido. Julián, consciente de cada gesto, cada señal, cuidaba de Max con una devoción renovada y una paciencia que no había conocido antes. No hubo prisas ni exigencias, solo amor, respeto y la promesa de una protección inquebrantable. La experiencia transformó a Julián por completo. Aprendió que amar es proteger, es respetar los tiempos y emociones de quien se ama, y que los errores, por más graves que sean, pueden ser el impulso para una vida nueva y mejor. Max se convirtió no solo en su compañero, sino en el espejo donde reflejaba esa evolución. Su vínculo, ahora sólido y auténtico, era la prueba viva de que el perdón y la empatía pueden derribar los muros más resistentes. En su pequeño hogar, donde antes reinaba la tensión y el silencio, ahora volvieron las risas suaves, los juegos compartidos y el calor de una convivencia donde la confianza era el fundamento. Julián reorganizó el espacio, con cuidados especiales para que Max tuviera su lugar seguro, patas fuertes en la tierra que los unía. Pero la enseñanza mayor radicó en el cambio interior de Julián. Comprendió que ser dueño de un ser vivo implica responsabilidad, dedicación y sobre todo amor libre de arrogancia o imposición. Max,
con su simple presencia, le enseñó a ser mejor, a vivir con respeto y compasión hacia todas las criaturas. La historia de Julián y Max, marcada por sombras y luz, se convertía ahora en un testimonio para quienes habían seguido sus pasos o se encontraban en situaciones similares. La transformación era posible, y el amor, cuando es verdadero, obra milagros sin necesidad de palabras. Años más tarde, Julián se dedicó a apoyar campañas de protección animal, convencido de que la educación y la empatía eran las herramientas para construir una sociedad más justa y segura para todos los seres vivos. Max, su fiel amigo, era el símbolo viviente de esa revolución silenciosa que comienza en el corazón de cada persona dispuesta a cambiar. Y mientras el sol se ponía en el horizonte de aquella ciudad que los había visto caer y levantarse, Julián y Max caminaban juntos, sin prisas, pero con la certeza de que el amor que se construye con respeto y paciencia nunca se pierde realmente. La historia terminaba con un abrazo, una mirada y la promesa de que, a pesar de los errores del pasado, siempre existe la oportunidad de sanar, crecer y amar con todo el alma.